Bien, estamos esperando que Rodrigo se conecte. Volvemos a transmitir. Ahí está. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Nelson, ¿cómo andás? Te, te ve muy bien, te escucha el mar de fondo. Eh, bien, espera que estoy ahí resolviendo el tema del Dame un si te voy a mejorar un poquito el sonido acá. Ahí, ¿qué tal me escuchas? perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Súper bien, ¿y tú? Muy bien, Rodrigo, bien, 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 perfecto. vamos a empezar con esto. Les cuento a todos los que se van conectando, a poquito ya estamos cuatro. Bien ahí, en un segundo ya fuimos cuatro. Después yo voy a cortar esto y voy a subir a mi canal de YouTube para que toda esta información esté a disposición de todos los interesados. ¿Está? Les presento, él es Rodrigo, está como Rodrigo On Board en el Instagram. Él es un músico de cruceros, creo que tiene 25 años. Tenés 25 años, ¿verdad? 25 años. Exageradamente joven, diría yo. Bien, 25 años y él está en su contrato número. Dos. Me embarqué con 23. Te embarcaste con 23 años. Contame, Rodrigo, para comenzar, ¿cómo fue que esto llegó a tu mente? ¿Cómo llegaste a enterarte del tema del músico de cruceros? ¿Cómo fue que esto te llamó? Bien, muy interesante pregunta. Todo arrancó en un colectivo volviendo a mi casa. Yo estaba terminando de estudiar nada, los últimos 3 años, desde los 20 a mis 23, estuve estudiando para el técnico en sonido, soy técnico en sonido, producción, o sea que soy muy nerd con las consolas, los micrófonos, el Pro Tools y todo ese mundo. Nada, yo vivo en una ciudad que se llama Pilar, que queda a 2 horas de Buenos Aires, que es la capital de Argentina. Así que bueno, yo viajaba todos los días a Buenos Aires, 2 horas en colectivo, cursaba y después volvía. Cuatro Y horas al bueno, día en el bus. sí, sí. Y bueno, en ese viaje de vuelta me acuerdo que me encontré un colega, un baterista, eh, y me comentó que tiene un amigo trabajando en cruceros. eh, Nada, yo no estaba muy al tanto de cómo era el trabajo en los barcos. Me empezó diciendo cuánto ganaba. Después me dijo, bueno, el tema Ese es del el atractivo idioma, normal, ¿verdad? ese es el atractivo. Sí, me acuerdo, ese mismo día en el colectivo me dijo que ganaba, en ese momento eran $2.500. Empecé a sacar la cuenta y dije, ¡fua! Increíble. Eh, y me dijo, bueno, si te interesa, le puedo preguntar a mi amigo si te consigue un puesto, que es medio el comentario genérico que hacen todos, y uno creyendo que quizás bajo la recomendación de uno de los músicos que está ahí adentro se consigue el trabajo, que no es para nada así, es un proceso totalmente distinto, pero bueno, yo en ese momento me la creí y dije, bueno, quizás termino en un barco. Ah, Perdón que te sí, corte ahí, pero es normal en Latinoamérica, a veces creemos de que sí, si un amigo te recomienda, es como que casi seguro que agarras el trabajo, ¿verdad? Pero esto es anglosajón, es totalmente otra cultura, totalmente otra forma de pensar, otra forma de trabajar, obviamente. totalmente. Y, y pasaron un par de meses y que mi amigo me decía, ya le pregunté, ya le comenté, ya le hablé de vos, ya le hablé de vos, me dijo que lo va a pensar. Hasta el momento dije, no voy a depender de esta persona que me dijo en un colectivo que tenía un amigo que trabajaba en cruceros, me pongo yo con mi propia búsqueda y ahí es donde me metí en el mundo, en las páginas, a ver cuáles son los requisitos, empecé a recolectar mi información, empecé a hacer audiciones. Me acuerdo que mi primera audición fue muy difícil, no la pasé en mi primera audición, eh, así que fue como frustrarme en el primer paso, decir, no, ¿para qué me ¿Puedes metí en contarnos esto? brevemente cómo fue esa frustración de esa primera audición?
Me acuerdo que primero me pidieron una preaudición, que en ese momento no sabía qué era, había que grabarse unos videos que pedía la agencia, y después fui a la audición a primera vista, que era la primera audición a primera vista que tenía en mi vida. Yo estaba acostumbrado a leer, pero en otro formato, estaba acostumbrado a leer en orquesta clásica, junto a un grupo de gente. Es muy distinto a lo que es cumplir el rol del único instrumento en la banda. Y, y nada, es más, después me acuerdo que incluso hice memes de mi cara de susto, de decir, tengo la partitura enfrente, pongo play a la pista y la pista era 1, 2, 1, 2, 3, 4, y muy rápido, muy picante, y O sea, básicamente dije, no, tenías que leer ya el repertorio como si fuese que esa noche lo iban a presentar. sí, ¿Y no te sí, pasaron un sí, rato antes las partituras, no te pasaron un rato antes algunos audios, nada para trabajar? 15 minutos, en ese momento era muy poco, no tenía las herramientas de lectura que tengo ahora, eh, Claro. y nada, y después muy cordialmente me mandaron un mail diciendo que no estaba listo. Y bueno, medio que dejé ahí mi búsqueda, dije, listo, esto no es para mí, ya está. Después, al tiempo, un par de meses después, me cruzo por Instagram un bajista argentino que se llama Hernán Gordon, que bueno, él tiene ya como 6 7 contratos encima, y vi que estaba en Buenos Aires y le mandé un mensaje, le digo, mirá, ¿te molestaría que nos juntemos a tomar un café, a hablar, que me cuentes cómo es trabajar en un barco? La verdad que súper ejemplar, me dijo que sí, me invitó a la casa, y ahí es donde él me dijo, mira, yo en el barco toco este repertorio. Y cuando empecé a comparar el repertorio que fue mi audición con el repertorio que estaba él trabajando efectivamente arriba del barco, dije, bueno, esto no tiene que ser tan difícil. Evidentemente tuve mala suerte, así que retomé la búsqueda, y, y después cuando conseguí este contrato fue bastante rápido, fue veloz, porque mandé mi aplicación un 25 de febrero, eh, a la semana se contactaron conmigo, a los 4 días me audicionaron y a las 2 semanas estaba embarcado. Que fue una audición, obviamente no fue que en 2 meses mejoré mi lectura a primera vista, sino que fue una audición más acorde a lo que era el trabajo real, que yo en este caso ahora estoy actuando como músico de producción, o sea que no estoy tocando en una orquesta a primera vista, sino que soy parte de un espectáculo con bailarines, con acróbatas. De hecho, ahora están los acróbatas ensayando. Este es el teatro, acá está mi bajo. Eh, Así que bueno, efectivamente comencé a trabajar, eh, y bueno, y acá estamos. ¿Y tu formación como músico para llegar a esto? O sea, me contaste que estudiaste prácticamente un poquito de ingeniería en sonido y compañía, ¿verdad? Pero este chico le estás dando a la parte de música. Sí. O sea, ¿tenés una formación qué tipo? ¿Más Eh, clásica, contemporánea? ¿Cuáles fueron tus Tengo estudios? una formación clásica. En mi familia nadie es músico, mi hermano toca el piano, pero es médico, así que no cuenta. Pero bueno, cuando yo era chico, siempre seguía los pasos de mi hermano mayor. Mi hermano iba a artes marciales, yo iba a artes marciales, mi hermano iba a jugar al básquet, yo iba a jugar al básquet. Y bueno, mi hermano empezó a tocar el piano, yo quise estudiar música también, así que nada, mis padres me dijeron, si querés estudiar música, tenés que ir a un conservatorio a estudiar música. No es que me iban a comprar una guitarra porque sí, sino que me mandaron directamente a estudiar a mis 6 años. Y, y bueno, estuve estudiando formación clásica al conservatorio desde los 6 años hasta los 20, hasta los 20. Eh, o sea que ahí fue guitarra clásica, fue contrabajo, fue tocar en orquestas, fue estudiar lectura, solfeo, fue cantar en coros, mucho más clásico. Después estudié dirección de orquestas, eh,
lo cual es también como mi sueño frustrado, ser director de orquesta, pero lo que no me gustó de la formación académica es el trato hacia el alumno, eh, porque es muy vieja escuela, todos mis profesores en ese momento tenían más de 60 años, eran músicos formados en Europa, así que con una cabeza por ahí más vieja escuela, eh, mucho maltrato, mucho hostigamiento, mucha humillación, eso fue lo que me hizo decir, no me Fue interesa, no me tu interesa whiplash. el, sí, y no me interesa el mundo de la música clásica directamente, así que ahí empecé a estudiar bajo particular con profesores y me metí a estudiar ingeniería. ¿Y qué estilo tocas en el bajo normalmente? ¿Cuáles son tus fuertes y cuáles son tus debilidades en el bajo? Y mis fuertes son el funk, música disco, soul, R&B. Eh, nada, acá en el trabajo en el barco nos hacen andar por todos los estilos. La verdad, me gustaría fortalecer mucho más mi lenguaje en la música latina, en lo que sería la salsa, merengue, todos los ritmos latinos me parecen súper interesantes. Eh, los toco muy básicamente. Eh, nada, después últimamente estoy estudiando mucho jazz, mucha improvisación, pero bueno, en Argentina cuando me llaman a trabajar como bajista, me llaman para tocar en bandas funk generalmente. Eh, después, nada, toqué rock muchos años, no es lo que más me llama la atención. Lo que me llama la atención del rock quizás es la performance o la parada en el escenario, que me divierte mucho, pero nada, creo que mi fuerte está en toda esa rama negra bailable del funk, soul, R&B, y etcétera. O sea, groovy, full. Luis, Hay algo súper sí, interesante que estuviste hablando, que creo que la mayoría de los que están conectados, pues le conozco a la mayoría por suerte, van a estar muy interesados. ¿Me podrías explicar cuáles son, no sé si se dividiría por categorías o por diferentes tipos de contratos con el tema de los músicos? Porque sé que se pueden contratar tanto bandas como dúos, como músicos solistas, como lo que son los músicos de lo que sería el área donde estás vos, que es la parte de el teatro, ¿verdad? Que es donde ya trabajas con bailarines, ya trabajas con una performance, ya es más una producción de shows. claro. Bueno, Podríamos hablar un poquito de eh, eso. sí, el trabajo el más antiguo en lo que es los barcos es el trabajo de músico de orquesta, que es todas las noches te ponen una partitura nueva y hay que resolver porque es un ensayo y show y un ensayo con suerte. Eh, Eso sería músico solista de orquesta. Se toca mucho jazz, big band, siempre son bandas de 12, 14, 16 músicos, son bandas muy grandes, está buenísimo, es un entrenamiento como músico muy bueno. Eh, Después está lo que es party band, que te embarcás ya con la banda formada, que ahí no lees partitura, ahí se trabajan más horas, son generalmente 4 sets que se hacen durante el día, cuando en orquesta son 2 o 1. Eh, Después están los que se embarcan como piano bar entertainer o guitar entertainer, que son los que tocan el piano y cantan, o tocan la guitarra y cantan, que es como si fuese una party band pero individual. Y después están los músicos de producción, que es mi caso, que son producciones, o sea, nosotros leemos partitura, pero son siempre los mismos shows, porque son las producciones armadas, que en este caso estamos con bailarines y acróbatas, y después tenés los guest entertainers, que son los mejores contratos que puedes conseguir, que son contratos que vos vivís arriba del barco como si fueses un pasajero, que haces 1 o 2 shows por semana y cobrás el triple que cualquier músico del barco. Son varias categorías, no es que ser músico de crucero es una sola cosa, pero hay que saber que para aplicar para distintas categorías se pide una aplicación diferente.
Entonces, si uno se quiere preparar para ser músico de orquesta, tenés que preparar tu aplicación para eso y tenés que tener un entrenamiento para eso. Y si querés aplicar para músico de producción, como es mi caso, la aplicación es distinta. Para aplicar como piano bar entertainer es una aplicación distinta. Así que para eso también existen los agentes que te van guiando por dónde hacer la búsqueda. Entonces, hay aplicaciones en donde yo puedo tratar yo solo, por ejemplo, como guitarrista de el espectáculo, del show, como también puedo ver como guitarrista de la orquesta estable del barco. Eso se contrata músico por músico. Y también puedo agarrar y puedo proponer una banda de 4, 5, 3, 7 personas, ¿verdad? Y ahí bueno, la vacancia es para la banda entera, o sea, presentás una banda entera. Ahí se presentan entre muchos. Pero también está la opción, así como hiciste vos, de presentarse uno solo. Decir, bueno, yo me quiero aventurar, vamos a leer y así como hiciste vos, ir con todo con las audiciones, ¿no? Está buena la aventura porque, nada, no sabes con quién te encontrás. Uno viaja sin saber quién va a ser su compañero o compañera. Y creo que es de las cosas más lindas de la experiencia quizás de embarcarse como solista. ¿Con cuántos músicos aproximadamente compartís en el barco? Que sean tus compañeros y que no sean tus compañeros. Eh, Mirá, actualmente en el barco somos mi cast, o sea que somos 4 músicos más 2 cantantes. Después hay una party band de 5 músicos que son de Brasil, que ya los conozco en mi contrato pasado. Después están los músicos itinerantes, que son los que van paseando por el barco mientras tocan. Por ejemplo, el baterista tiene un redoblante y un platillo y va tocando con escobillas. Un saxofonista y un guitarrista que canta. Después están los músicos del bar secreto, que son un trío de jazz, con trabajo, batería y piano. Después hay un pianista solista que toca solo repertorio de piano. Y después está el trío, que es un trío que toca en las fiestas, por ejemplo, en la Wild Party, en la fiesta latina, tocan en la pileta. Así que creo que debemos ser entre 15 y 20 músicos. Más los cantantes del otro teatro, que no hay músicos, hay solo cantantes y bailarines, y debemos ser entre 20 y 25 aproximadamente. 20, 25 músicos en un barco. ¿Cuánto grande es el barco? Y Porque este un es el World barco que Europa. se puede dar el lujo de tener 25 personas trabajando en el área de música es un barco grande. Sí, actualmente en este barco están entrando creo que 6.000 personas. Ah, ok. Una mini ciudad. Sí, 6.000 personas, de las cuales entre 2.000 y 2.500 son crew members. ¿Y cómo son los tiempos de contrato? Por ejemplo, tu contrato ahora, ¿cuánto tiempo da? ¿Cuánto tiempo agarraste el contrato? Mi contrato es de mínimo 8 meses, o sea que yo firmé por 8, con posibilidad de extensión, y probablemente este año me quede 1 o 2 meses más, y el máximo son 11 meses arriba del barco. Pero es mi caso, en mi caso yo firmo por 8 porque firmamos por temporada todo el elenco junto, porque nada, la empresa cuando llama a un elenco quiere decir que tienen que mandar a todos un mes a ensayar a Nueva York, cubrir los gastos de ese mes en Nueva York y después traer a todos al barco. Entonces, digamos que por el proceso de lo que lleva, del dinero que lleva a hacer los ensayos y que todos aprendan el show, y más el tiempo que lleva a aprender el show, por eso hacen que los contratos sean largos, porque hacer eso cada 4 meses no tiene sentido. Pero bueno, no todos los contratos son de 8 meses, hay contratos que son de 4 meses, hay contratos que son de 3 meses, de 6, hay urgencias que se cubren por 2 semanas, he llegado a
escuchar de gente que tuvo contrato de 4 días, nada, eso te empieza a pasar cuando llevas 20 años adentro de la industria, pero alguien que empieza, generalmente suelen ser entre 4, 6 u 8 meses. Menos de 4 no va a existir para alguien que recién empieza, y más de 8 de movida no te ofrecen. Si uno se Y queda más de 8, normalmente lo que te ofrecen de salario es de acuerdo a la cantidad de meses que te vas a quedar. O sea, si por ejemplo te quedas 4 meses te ofrecen un poco menos, si te quedas 8 te ofrecen más por la estabilidad, o no tiene nada que ver. la verdad es que los salarios dependen únicamente de la empresa que te contrata. No dependen ni de la cantidad de tiempo que trabajas, ni de la dificultad de tu trabajo. Entonces, hay contratos que por ahí te exigen un nivel de músico muy alto, eh, que por ahí tenés que leer todas las noches, y por ahí haces 2 shows, o sea, muy exigente, y te pagan, no sé, 2.500. Y después hay contratos, como el mío, por ejemplo, que nada, hago el mismo show siempre, eh, o sea que mi nivel de músico, si bien yo estoy preparado para tocar una orquesta, acá no se requiere esa lectura tan fuerte, y gano $1.000 más. Eh, Después hay músicos que tocan 5 sets por día y cobran $1.000. Depende de la empresa que te contrate, en manos de quién caes. La empresa Eh, sería la agencia, ¿no? la agencia, sí, la agencia. La La agencia. Entonces la agencia, agencia en la que trabaja con el crucero, ellos son los que sellan el dinero que se le va a pagar a los músicos, y es la agencia la que le paga a los músicos otra vez. O sea, el barco le paga a sí, la agencia la que hace su comisión le paga a los músicos. exactamente. Entiendo, entonces obvio, no tiene nada que ver el tema de la dificultad o el tiempo que se tiene que trabajar. ¿Y cómo haces con tu familia cuando estás 8 meses sobre el barco? Vos estás casado, según tengo entendido. Eh, bueno, ella por suerte va a venir. Nada, el barco ofrece para los empleados un descuento para familiares. Eh, Así que nada, por suerte yo consigo un 60% de descuento para mi mujer. 70%. Eh, sí, Es mucho. nada, es mucho. Imagínate que hay, hay cruceros que salen $15.000, o sea que el 60% de descuento sigue siendo un montón de plata. Creo que ahí Por justo suerte esto ya no es está el caso. saludando. Sí. Ahí llegó, vale. Sí. Por suerte este no es el caso. Nada, obviamente es un precio que hay que pagar, pero bueno, vale la pena, se puede, eh, y es lo que hace que pueda tener esta relación con ella, ¿no? Eh, y después, mientras estoy a bordo, nada, por suerte cuento con buen internet, cuento con disponibilidad horaria, así que podemos estar súper comunicados, súper acompañados. Quizás, no sé, estoy haciendo un tech run antes del show y la llamo, y nada, compartimos ese rato de tech run mientras ella almuerza. Antes de dormir siempre podemos hablar un rato. eh, Siempre se encuentran los huecos. Por suerte ya conozco la dinámica de este barco, ya conozco dónde estoy, y se puede dar de esta manera. No me preguntes qué pasaría si estuviese en Japón 9 meses, donde ya quizás estoy en una zona horaria totalmente distinta, y que por ahí que ella vaya a visitarme significa un costo por ahí impagable. Así que un Claro. poco también la decisión de qué contrato voy tomando lo voy analizando según esas cosas. Eh, Y la convivencia con la banda, ¿qué tal? ¿Se ensaya? No se, ya no pueden ensayar porque ya están en el barco, ya están con el show, o tienen horarios de ensayo? no, en general, nuestro contrato, una vez que te subís al barco, no hay ensayo, sino que se hace, todos los días se hace un tech run, que es una pasada del show. Es un ensayo técnico, en realidad es para verificar que todas las luces estén funcionando, que todas las proyecciones estén funcionando, que el audio esté bien.
Pero bueno, es tech run y show, así que el primer mes a bordo se lee un montón, y después ya, nada, después ya te acostumbras al repertorio. Después, en cuanto a la convivencia con ellos, por suerte, súper bien. Este es un contrato que suelen tomar gente de mi edad, entre 22 años y 30, así que mis compañeros tienen, el más chico tiene 22 y el más grande tiene 28, así que estamos todos en un rango muy parecido. Eh, es es súper heterogéneo. Estoy yo de Argentina, el guitarrista es de Brasil, el baterista es irlandés, el tecladista es de Israel, el cantante es de Uganda, África, y la cantante femenina es de Reino Unido. O sea que somos un grupo súper variado, pero está bueno porque es una amistad, se generó una amistad que parece de colegio secundario. Estamos constantemente haciéndonos bromas, haciendo chistes, riéndonos. No, a ver, si uno se confunde en un show, que a todos nos puede pasar, la reacción es una risa, porque obviamente mientras estemos dentro de los límites del profesionalismo, estamos para divertirnos. Claro. Obviamente no se aceptan actitudes no profesionales, como puede llegar a ser tocar con el instrumento desafinado o, o tocar nada, imagínate que el guitarrista esté tocando solos en medio del show cuando no tienen que tocar solos. Esas cosas obviamente no se aceptan, pero mientras estemos dentro de los parámetros de lo que es un músico profesional, eh, la idea es divertirse, pasarla bien. eh, Estamos todos para aprender de todos, para crecer con la experiencia de todos. Imagínate que el tecladista se graduó en Berkeley, que es la mejor escuela de música del mundo. Después también el guitarrista se formó en Los Ángeles. El baterista tiene un doctorado en jazz. O sea, nada, son músicos súper formados. Muy O sea que profesionales, claro. Y sabemos contame una cosa, acá sí, se me ocurre algo muy interesante. Cuando hablamos de mucho, bueno, hay que ser lo más profesional posible, obviamente, pero ¿por qué motivos, por ejemplo, podrían echar a un músico de esto? Vamos a poner que llegan, es el trabajo soñado, el músico logra el trabajo, genial, está, tiene el contrato. Empiezan los primeros 3 meses, que normalmente creo que son 3 meses de prueba, y qué cosas podría hacer el músico para que lo echen. O sea, ¿qué cosas pueden hacer que lo echen? sí, hay un montón de cosas que pueden hacer que nos echen, y todas las cosas son extra musicales. Entonces, el profesionalismo también tiene que ver con cómo uno anda vestido en el barco, eh, cómo uno respeta los horarios, eh, la actitud hacia con los compañeros, el respeto con nuestros jefes. Eh, Después hay un montón de normas de convivencia en el barco, como por ejemplo, eh, no podemos tener relación extra con los pasajeros, eh, no se puede obviamente nada de drogas, alcohol moderado. eh, Hay muchas razones por las cuales echan gente todo el tiempo. En cuanto al aspecto musical, no tenés que estar cumpliendo tu rol. O sea, por ejemplo, si sos baterista y no estás pudiendo seguir el click, es una razón para que te echen. Eh, si sos, obviamente, si te dan para leer la partitura y el primer mes no invocás una nota, obviamente es una razón para que te echen, pero obviamente hay un filtro antes de todo eso, que se aseguran de que tengas las capacidades musicales, por lo menos, de poder afrontar el trabajo. Y ya te digo, después hay un montón de razones
extra musicales ¿Qué te que es pasó que muy... viviste una experiencia de ver cómo, o sea, algún motivo por cual echaron a alguien? ¿Algún Sí, compañero o algo? hace 3 semanas echaron a uno porque le encontraron droga en la cabina. Ah, No estoy seguro si era marihuana o cocaína, pero le encontraron droga en la cabina y lo echaron ese mismo día. Eh, Así que ¿cómo hacen para sí, reponer al músico si lo echan en ese día? ¿eh? Y ahí existen las urgencias, que por ahí, nada, una persona se puede subir por 2 semanas, pero bueno, eh, ok, yo me puedo subir al barco mañana, pero por 2 semanas, listo, son 2 semanas que la empresa gana tiempo en buscar a alguien que pueda terminar el contrato, mientras tanto esa persona está cubriendo el puesto 2 semanas. Acá cuando yo llegué, el año pasado, hubo un guitarrista que estuvo 4 días esperando a un guitarrista que estuvo 40 días esperando al guitarrista que estuvo después 8 meses. Eh, nada, son empresas que manejan mucho dinero, que pagar un pasaje donde sea lo hacen, si el músico pide extra lo pagan. El tema es que tienen que cumplir el contrato también que ellos prometen al barco. Así Claro, que, y hablando de dinero, ¿cuáles son más o menos los sueldos que se tienen en el barco? bien, De las categorías que conozcas, de lo que sí, sepas. existe de todo. Existe desde un sueldo de $1.200, que, que es un sueldo bajo, pero bueno, existen. Después hay sueldos de $5.000 también, que también existen. La media últimamente suele ser entre 2.500 y $3.500 aproximadamente. Las Por producciones músico. suelen pagar un poco más, sí. Las producciones suelen pagar un poco más, las orquestas pagan por un poco menos. Eh, Depende de la empresa también. Por ejemplo, Royal y Carnival son dos empresas que son competencia, que el trabajo es muy parecido, sin embargo Royal paga menos que Carnival, y también eh, es un negocio, compiten mucho entre ellas, desde que existe mi agencia RWS en el mercado, que obligó a muchas agencias a levantar los precios porque se estaban todos viniendo para acá. Eh, pero bueno, yo esperaría por menos de 2.500, yo no me parcaría, eh, Los mil porque quinientos dólares es mucho para nosotros acá en Latinoamérica, ¿eh? Es buena obvio, es un montón, plata. Y cuéntame una obvio, cosa, ¿cuánto de ese dinero necesitas para vivir en el barco? ¿Cuáles son los gastos que tenés que sí o sí tenés que afrontar en el barco? pero ¿Te cubren todo? Todo. todo, todo, todo. ¿Cómo es el tema de la Eh, las, comida, por ejemplo? Bien, la comida. Yo que pertenezco al departamento de entretenimiento, tengo, entre comillas, el privilegio de comer en los buffets y restaurantes de pasajeros. Nada, es algo que no me gusta decir que tengo un privilegio, porque nada, el privilegio creo que lo tendrían los empleados que trabajan 14 horas todos los días, sin día libre, pero bueno, es algo muy injusto, Pero pero bueno, en está en tu definitiva, contrato. está en mi contrato, sí. Eh, Nada, se divide en dos básicamente el tema de la comida. Se divide en el comedor de los tripulantes y después está el comedor de los pasajeros. El comedor de los tripulantes, nada, la mayoría de los empleados en los barcos, en todos los barcos del mundo, suelen ser filipinos e indoneses, por lo cual la comida siempre está como más apuntada a esas culturas. Entonces hay mucha comida a base de arroz, mucha comida guisada, eh, y por ahí quizás
no hay tanta proteína, tanta carne, tanto huevo, pollo, por ejemplo. Eh, Nada, así que generalmente es comida, también comida india, quizás con otros condimentos que no estamos acostumbrados. Y después el comedor de los pasajeros es comida más occidental, quizás, más pasta, carne, pizza, Te hago una más consulta. ¿Qué verdura. pasa si, por ejemplo, justo nos embarcamos y el cantante o la cantante de una banda es, por ejemplo, intolerante a la lactosa y no puede comer un montón de cosas? ¿Hay posibilidades, o sea, hay alguna parte del buffet donde haya comida, por ejemplo, sin gluten, libre de gluten, toda esa parte? Un poquito más especial, Mirá, específica sería. eh, obviamente comida sin gluten hay porque podés comer carne, podés comer verdura. Lo que yo no creo que se respete es el tema de la contaminación. Yo no creo que sea un espacio apto para celíacos de alto nivel porque, a ver, no veo cómo puertas adentro en la cocina, pero nunca especifican que haya alimentos aptos para celíacos en cuanto a la elaboración, en cuanto a cómo es cocinas para adentro, el tema de que la persona que esté manipulando las harinas no manipule después la carne. La verdad es Claro. que eso yo no estoy seguro, no lo, no lo nombran en ningún lado que sea apta o para celíacos. Eh, si fuese por el menú, sí, está la posibilidad. Si es por la contaminación, no lo sé. Ahora, otra pregunta importante. ¿Cuánto tiempo libre tenés en el barco? Como para hacer tus cosas, estudiar tus partituras, desarrollar un proyecto personal. Mucho, mucho. Ahora en este contrato, hasta mis 6 de la tarde estoy libre todos los días. Así O que sea, básicamente aprovecho. te despertás, desayunás y estás libre hasta las 6. Sí, Y a sí, sí. partir de las 6 de la tarde empezás a trabajar y hasta qué hora. Y a partir de las 6 hago un tech run, o sea, lo contamos como 3 shows. Entonces, el primer show es el tech run, que hacemos el show completo sin público. Después, bueno, me muevo un segundo. Qué fascinante el teatro. Es enorme, parece, ¿eh? La iluminación, Es mira lo que grande. veo. Sí, muestro un poquito para que vean, pero este es el Panorama Lounge. Mira lo que es. Capacidad para entre 800 y 1000 personas. Eh, Te decía, eh, Hola. Bueno, mientras que esperamos que Rodrigo se descongele. Ahí está. Ahí está. estamos hablando del tiempo libre, ¿no? Sí, tiempo libre. Por ejemplo, a Bien, mí se me ocurre, llego a agarrar el contrato, quiero terminar un libro de partituras que hace años estoy tratando de terminar. Quiero hacer William Levy 3 otra vez, dale. Tener libre todo el día me parece fascinante, puedes practicar las famosas 8 horas al día. sí. Eh, estamos hablando igual de las horas de trabajo. Te decía, hago un tech run, que es una pasada del show, hago una hora, después tengo una hora de cena, después hago el primer show, después tengo una hora libre y hago el segundo show. O sea, son 5 horas de trabajo con 2 horas en el medio libre. O sea que son 3 horas netas del trabajo, pero yo ficho, entre que ficho y salgo pasan 5 horas. Bueno, entonces, pequeño repaso, serían aproximadamente a partir de $2.500 de sueldo, aproximadamente 3 horas de trabajo, eso puede variar de acuerdo a si es una party band, si es un dúo, si son los músicos que recorren el barco, que imagino tienen otro tipo de horarios y que se están moviendo en otro tipo de momentos. Bien, otra pregunta que creo que a la mayoría de la gente le interesa muchísimo, los puertos, las Sí. ciudades que conoces. ¿Cómo vas con eso? Bien, yo ahora estoy haciendo el mismo contrato del año pasado, que fue el Mediterráneo. Eh,
Así que arranco en Barcelona y bajo hasta el sur de Italia. Después hago Malta, que es una isla muy linda. Nada, el itinerario va rotando, depende de la estación. Por ejemplo, ahora mismo, lunes hago Nápoli, sé que dentro de un mes voy a hacer Civitavecchia, que es por Roma. Martes hago Messina, que es el sur de Italia, sé que después lo voy a cambiar por Palermo. Después los miércoles hago Malta, después los jueves tengo navegación, los viernes hago Barcelona, los sábados hago Marsella, que a veces cambia por Tulum, y los sábados hago Génova, que es el norte de Italia, cerca de Milán. ¿Y sos Después lo que tiene, de recorrer las ciudades? ¿Te eh, gusta lo hacer hice el año turismo? pasado, lo hice el año pasado, la verdad, el año pasado tuve todo el contrato para disfrutar de eso. Este año estoy dedicando mi tiempo al nuevo proyecto que sería ser agente de músicos, así que estoy tratando de dedicarle todo el tiempo que tengo a eso. Bajo en Barcelona, que es una ciudad hermosa, que me gusta siempre bajar. Bajo de vez en cuando en Nápoli a comer una pizza porque estoy en Italia. Eh, pero bueno, si no, trato de estar acá arriba con buena conexión y tratar de hacer cosas fuera del trabajo, que también Con el sean tema un trabajo. de tu agencia personal, vos estás trabajando ahora mismo con diferentes músicos, estás reclutando. Sí. Contanos un poquito sobre toda esa parte. Bien. Eh, lo que estaría haciendo ahora sería agente de músicos. Yo lo que voy haciendo es reclutar músicos, recluto bandas, músicos solistas, dúos, y después eh, voy generando distintos arreglos y acuerdos con agencias o con barcos directamente. Entonces, yo tengo, por ejemplo, tengo dos listados. El primer listado, que es mi listado de músicos y de bandas que tengo reclutadas, y después el segundo listado, Está me vivo el quieren teatro, abriendo. entonces obvio, vamos a escuchar cosas, está vivo. Y el segundo listado es de las agencias las cuales yo tengo mi arreglo hecho. O sea, que son agencias que aceptan trabajar con agentes, que esto significa que la agencia pagaría mi porcentaje de agente, porque no todas las agencias aceptan quizás recomendaciones por fuera de la agencia. Entonces yo ya sé las agencias que no les interesa por ahí mi participación y sé las agencias que me llaman para mi participación. ¿Y hace cuánto Entonces, estás con este proyecto? y con esto arranqué este año, junio aproximadamente, hace muy poco. Es un trabajo que lleva mucho tiempo hasta que empieza a ser efectivo, digamos. Ahora estoy en la etapa de hacer contactos, de reclutar gente y que las agencias me empiecen a conocer, porque tampoco una agencia toma un músico que yo le mando sin tener ninguna referencia de mí. Así que estoy en esta etapa de hacer mis contactos, de presentarle mi proyecto a las agencias, de poder reclutar mis músicos, así que estoy en esta etapa. ¿Y qué evalúas de los músicos que quieren trabajar contigo? Bien, depende obviamente para qué apliquen, pero siempre lo que se evalúa es primero la presentación, o sea, las fotos que tienen, los videos que tienen, eso antes de la experiencia musical, porque la carta de presentación, cómo ellos se vean, a veces le importa más a la empresa que cómo toquen. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces el hotel o el barco que le pide a una agencia de los músicos es gente que quizás no tiene idea de música, entonces para eso terciariza, digamos, el servicio. Pero ¿qué pasa? La agencia le tiene que mostrar al barco a quién le va a mandar primero, y la persona que no tiene noción de música
se va a fijar primero en la imagen, en cómo se ve a esa persona. Si la ciencia le muestra al barco un músico que se sacó una foto con el teléfono enfrente al espejo, no tiene el mismo impacto que aquel que tiene una sesión de fotos en un estudio. Entonces, primero hay que tener como mucho cuidado con esa imagen